¿Cuál es el tema fundamental? El tema principal, el tema base que tenemos que dialogar, que tenemos que tratar y profundizar cuando tenemos un encuentro con un hermano que no pertenece a nuestra fe católica. Cuando este hermano nos quiere cuestionar, cuando este hermano nos quiere compartir sus ideas, cuando este hermano nos invita incluso a su iglesia. Hay un tema fundamental, un tema básico con el que tenemos que iniciar. Es el tema de la iglesia. Que Cristo fundó una sola y única iglesia. Eso lo podemos comprobar bíblicamente. Pero hay una cosa que tal vez ni ellos ni nosotros como católicos podemos demostrarlo bíblicamente tal cual. Estoy hablando de el nombre, porque siempre que hablamos de que Jesús fundó una iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles, etcétera, siempre salen, pero no dice católica. ¿Dónde está la palabra católica? En primer lugar, tenemos también que aclarar un punto. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. ¿Y qué significa la palabra católica? Católica viene del griego kataolon, es decir, universal, de acuerdo con el todo. Significa que la iglesia católica está abierta para todos y está también en todos los tiempos, sin distinción de razas, de nacionalidades, de sexo. Es una iglesia universal para todos y para todo. En todos los temas que tenemos como sociedad, como país, como nación, como colonia, la iglesia puede aportar algo de acuerdo a nuestra fe católica. Entonces este es el tema principal, el tema de la iglesia, que tenemos que tratar, que tenemos que debatir con un hermano que no comparte nuestra fe católica y que tiene ideas distintas a la nuestra y que nos ataca incluso. Pero para poder debatir, para poder dialogar con uno de estos hermanos, es necesario también que estemos preparados. No podemos pretender tener un diálogo exhaustivo sin tener argumentos sólidos, sin tener argumentos básicos, sin tener conocimiento. Tenemos que tener argumentos, no atacar a la persona. Cuando se debate, cuando se dialoga, se atacan los argumentos, no se atacan las personas. Es decir, a mí no me van a atacar y me dicen, no, es que tú eres un borracho, es que tú eres un adúltero, es que tú eres esto, es que tú eres aquello. No, vamos a atacar sus argumentos, no a la persona. Ese es un primer punto también cuando debatimos. Atacar los argumentos que están o que nos quieren poner en contra nuestra, en contra de nuestra fe católica. Vamos adelante entonces. De las 100,000 o no sé cuántas sectas que se dicen ser cristianas, de las iglesias históricas también cristianas que se han separado desde el año 1050, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, las iglesias a partir de la Reforma Protestante con Martín Lutero, Calvino, etcétera. De todas estas sectas, miles y miles de sectas que existen actualmente, iglesias también de corte cristiano, ¿cuál es la iglesia? Esa única iglesia que Jesús fundó. Porque hay un punto que tenemos que aceptar todos, y eso es innegable en las escrituras. Jesús fundó una sola y única iglesia. A esta iglesia Jesús le dijo
que ni los poderes del infierno podrían terminar, podrían acabar con ella. Es decir, esta iglesia va a existir siempre, va a estar presente siempre, no va a estar escondida, va a estar predicando, va a estar oponiéndose a la mentira, oponiéndose a las injusticias, va a estar trabajando en favor de los más necesitados, va a estar luchando por los derechos de los oprimidos, por hacer justicia social, va a estar luchando por salvar almas. Es una iglesia que va a existir siempre, que va a estar siempre. Entonces vamos a leer lo que dice la escritura, Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, Cristo ya fundó una sola y única iglesia. Todas las demás iglesias que han surgido no pueden decir yo soy la iglesia de Cristo, porque Cristo ya fundó su iglesia. No hay otra. Cristo fundó solamente una sola iglesia sobre Pedro. Hay quienes dicen, no, pero cuando dijo Jesús, tú eres Pedro, después cuando dijo, y sobre esta piedra se señaló a sí mismo. A ver, tú tienes una fotografía, o Jesús estaba loco, que estuviera meneando el dedo por aquí, por allá. Jesús ya le había cambiado el nombre a Pedro. Tú eres Simón, pero desde ahora te llamarás Kefas, piedra. Y recordemos en las escrituras que cuando a alguien se le cambia el nombre es porque va a tener una misión muy importante. A Sara Dios le cambió el nombre, Saraí. A Abraham también le cambió el nombre. A Jacob Dios le cambió el nombre. Bueno, entre tantos otros pasajes que podemos ver en la escritura, cómo Dios a determinados personajes les cambia el nombre porque van a tener una misión muy importante. Entonces Jesús funda una sola y única iglesia. Y es una iglesia que ni los poderes del infierno, dice, la podrán vencer. Es decir, la van a atacar. Va a ser atacada por todos los flancos, por muchas ideologías, por muchas personas, por muchas corrientes, por muchos falsos mesianismos. Esta iglesia va a ser atacada. Le van a tirar desde todos los flancos. Siempre va a ser una iglesia que va a estar en el ojo del huracán. Cualquier pequeño error se lo van a estar echando siempre en cara, porque es una iglesia que va a estar en contra de la injusticia. Es una iglesia que debe también luchar por la igualdad social, por la justicia de los oprimidos. Entonces, ni los malos católicos, como en el caso de los 12 apóstoles de Jesús, que hubo un Judas que lo traicionó, pero no por eso se acabó la iglesia que fundó Jesús. Esta iglesia siguió adelante. Recordemos que se eligió a otro para que supliera a Judas. Ni los malos obispos, ni los malos sacerdotes, ni las malas religiosas, ni nosotros como laicos, si damos un mal testimonio, vamos a poder terminar con esta única iglesia que ya fundó Jesús. Nada ni nadie, dice Jesús, la podrá destruir. No es como dicen muchos, no, es que ciertamente Jesús fundó una iglesia, pero hubo malos sacerdotes, hubo malos papas, hubo malos obispos, se portaron mal y entonces se acabó esta iglesia. Esto no es cierto. La iglesia que fundó Jesús, él mismo lo dijo, él lo aseguró. Ni los poderes del infierno podrán contra ella, la podrán vencer. Tenemos que entender las palabras de Jesús, no darles una interpretación errónea, equivocada.
no salirnos por la tangente. Ahora bien, a esta iglesia, única iglesia que fundó Jesús, Él mismo le dio el poder, le dio la autoridad. Dice Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Se las da a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, Pedro, con la autoridad, con el poder que Jesús le deja, le transfiere, tiene esta autoridad como iglesia de decir lo que no está bien y lo que está bien. Si la iglesia dice no está bien el aborto porque es un homicidio, es un asesinato contra un inocente, eso es un grave pecado. Y todo aquel que comete este pecado de manera directa o indirecta va a tener que rendir cuentas ante Dios, ante el Creador, porque es un pecado. La iglesia condena esto. En Mateo 28:20 también vemos la autoridad que Jesús les dio. Jesús, desde el versículo 18 de Mateo 28, Jesús se acercó y les habló a sí mismo. Les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús le deja la autoridad a la iglesia. Sobre las llaves que Jesús le entrega a Pedro, hay un texto que nos puede ilustrar sobre esta temática de entregar las llaves. En Isaías capítulo 20, versículo 22, vamos a ver qué sucedía cuando el rey le dejaba las llaves a alguien. Es Isaías 22, el texto. Dice: pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Entonces, esto de poner las llaves, de entregar las llaves, dice: cuando lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es igual lo mismo aquí. Cuando él abra, nadie podrá abrir. Cuando él cierre, nadie podrá cerrar. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Es decir, tiene toda la autoridad a quien se le deja las llaves. No es un cuento. Entonces, esto sí lo podemos encontrar en la Biblia, que Jesús fundó una sola y única iglesia. Punto número 1. Punto número 2. Esta iglesia existe en la actualidad porque nada ni nadie podrá terminar con ella. Ni el mismísimo demonio, ni el mismísimo Satanás en persona podrá acabar con esta iglesia. Habrá malos ejemplos, malos sacerdotes, malos obispos, tal vez malos papas, malos católicos, malas religiosas,
malos religiosos. Esta iglesia será atacada por todos los blancos, pero seguirá siempre adelante porque nada ni nadie la podrá vencer. Esta iglesia es católica. No se llama católica, así la conocemos, pero es católica. Es un distintivo. Significa que es universal, que es para todo y para todos, que existe en todos los tiempos a partir desde que inicia el cristianismo. Siempre está. Está en el siglo I, en el siglo II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20. Esta iglesia está presente en todos los siglos de la historia del cristianismo. No es una iglesia oculta como muchos dicen, es una iglesia visible, como lo era la iglesia visible en los tiempos de Jesús. La iglesia que el mismo Saulo, que el mismo Pablo antes de convertirse perseguía, y que el mismo Señor se le apareció y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero el mismo Pablo después dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y todos pertenecemos, cuando somos bautizados, al cuerpo de Cristo. También en Romanos 12 dice la Escritura: unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, etcétera, etcétera, pero cada quien cumple una función, así como un cuerpo que tenemos corazón, pulmones, ojos, nariz, boca, pero todo es un mismo cuerpo y todo el organismo trabaja coordinadamente, en unión, para salir adelante. Así la iglesia es una iglesia visible. Entonces es una iglesia que está, es una iglesia universal y es una iglesia, punto número 3, que tiene todo el poder y toda la autoridad que Jesús le dejó a sus apóstoles. Y cómo ese poder que Jesús dejó a sus apóstoles en ese entonces está hasta la actualidad, mediante la sucesión apostólica, mediante la imposición de las manos que hacían los apóstoles. Esto hay muchos textos que pueden ustedes buscar en la Escritura. Por ejemplo, cuando eligen a Matías, me parece, le imponen las manos y así es la sucesión apostólica, así le confieren este poder que Jesús entregó a sus apóstoles. Entonces es una iglesia que tiene estas características, tiene todo el poder que Jesús le dio, le entregó a sus apóstoles, una iglesia que durará hasta el fin del mundo y es una sola, es una única iglesia, no hay muchas iglesias, una sola iglesia. Esto es lo que podemos comprobar en la Escritura, esto está en la Biblia muy claro. Que otros le den vueltas, que lo interpreten de manera diferente y es otra cosa, pero Jesús funda una iglesia. Eso es innegable, está aquí en las Santas Escrituras, lo hemos leído y eso nadie lo puede negar. Ahora bien, lo que Jesús no hizo es darle un nombre a esta iglesia. Al menos no lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Jesús no dijo: yo fundo esta iglesia y se va a llamar católica. Yo fundo esta iglesia y se va a llamar mormona. Yo fundo esta iglesia y se va a llamar pentecostal. Yo fundo esta iglesia y se va a llamar evangélica. Esto no lo hizo Jesús. Jesús, al menos en la Biblia no lo encontramos, no le puso un nombre a su iglesia. Y esto nadie puede demostrar que Jesús le haya puesto nombre a su iglesia. Muchos dicen: ¿cuál es la iglesia de Cristo? Y todos dicen: es la mía, es la mía. Jesús la fundó. No, Jesús no la fundó tu iglesia. La fundó un hombre pecador que, guiado por el egoísmo, por la soberbia, por el pecado, crea más divisiones, fundando iglesias de hombres con ideologías totalmente opuestas a veces al mismo evangelio. Entonces, de entre todas las iglesias que hay en la actualidad, que podemos constatar en nuestra realidad cotidiana,
en nuestro entorno social, en nuestro país, en nuestra colonia, en nuestras comunidades, en el mundo, de entre todas las sectas, las iglesias, las religiones con tinte cristiano, ¿cuál es esta iglesia que fundó Jesús? ¿Cuál es esta iglesia que tiene todo el poder y toda la autoridad que Jesús le dejó a sus apóstoles y que encargó a Pedro, que puso a Pedro como cabeza, como piedra? ¿Cuál es esta iglesia que durará hasta el fin del mundo y que ni los poderes del infierno la podrán vencer? ¿Cómo podemos determinar cuál es esta iglesia? Lo podemos determinar de acuerdo a las características que tiene esta iglesia que Jesús fundó. ¿Cuáles son las características de la iglesia que Jesús fundó? Las encontramos en la Biblia también, estas características. ¿Y cuáles son? Una característica básica, fundamental, es que reconocen la presencia real del cuerpo de Cristo en el pan y el vino consagrados. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 nos habla de este misterio, de que Jesús nos da a comer su cuerpo, su sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come este cuerpo y el que bebe esta sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Que otros le den interpretaciones equivocadas, erróneas, eso es otra cosa. Nosotros estamos viendo la Biblia, lo que dice la Biblia tal cual. Nosotros reconocemos, la Iglesia Católica reconoce la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros no significa, no es un símbolo, como muchos lo hacen, que comen galletas con Coca-Cola o con sangría, pero ese es un show nada más. Para ellos significa, y para nosotros como católicos, reconocemos realmente la presencia real de Jesús, como dice San Pablo en Corintios. Vamos a buscar la cita. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:26 dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Muchos no lo reconocen, como en ese entonces cuando Jesús habló de una manera dura con estas palabras: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y muchos en ese entonces dijeron: este está loco, ¿cómo nos va a dar a comer su cuerpo? ¿Cómo nos va a dar a beber su sangre? Muchos no lo reconocieron, como hoy en día muchos no reconocen la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la hostia y el vino consagrados. Esto es una característica de la Iglesia de Jesús. Otra característica también es Juan 21:25, cuando Jesús les da la autoridad para que en el nombre de Cristo perdonen los pecados. Dicho
Juan 20 del 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Igual muchos se escandalizaron cuando Jesús perdonaba los pecados. ¿Cómo un hombre puede perdonar los pecados? Solamente Dios, decían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Pero Jesús dejó esta autoridad a sus apóstoles, y no lo podemos negar, está en las Escrituras. El hecho de que muchos lo interpreten de manera diferente no significa que no sea así. Así está tal cual en las Escrituras. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, sean liberados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Ya leímos también este texto. Esta es otra característica. La iglesia también tiene sacerdotes que en el nombre de la iglesia, en el nombre de Dios, si nos confesamos sinceramente, nos absuelven de nuestros pecados. Y no es porque, no, es que es un hombre pecador como yo, ¿cómo me voy a ir a confesar? Es un acto de humildad, para que tu orgullo se venga abajo. Porque no es fácil ir y darle la cara a otra persona, a otro hombre, y decirle nuestra fragilidad, decirle nuestra debilidad. Eso no es fácil. Eso no cualquiera lo hace. Y muchos, por orgullo, por soberbia, le dan vueltas a este texto, lo cambian y dicen que no es así. Pero Jesús aquí lo dijo muy claro. Otra característica también de la iglesia de Jesús, en Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, ahorita lo checamos, 1, habla de que cuando recibieron el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2 del 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Es en el versículo 1, perdón. Esto ya es más adelante. En el capítulo 1 de los Hechos, versículos del 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior a la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es decir, dice que la iglesia estaba reunida, los apóstoles, lo que dejó Jesús con la autoridad, con el poder, estaban reunidas y perseveraban en la oración. ¿Con quién? Con algunas mujeres, dice. Pero a la que le da importancia es con María, la madre de Jesús. Es decir, la iglesia ora con María. Y muchos dicen, no, esta no es una característica. El simple hecho de que esté allí no significa que sea una característica. Claro que sí. María estaba cuando Jesús agonizaba en la cruz. Estaba ahí María. María estaba en las bodas de Caná. Entonces es una característica también la presencia de la Virgen María en medio
de la iglesia. ¿Qué otras características más de la iglesia de Jesús? Que tienen también como líder a Pedro. Cuando reciben el Espíritu Santo, dice ya después de que lo recibieron, quedaron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Bueno, pero esto, y vamos adelante. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban a unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces, dice la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos, no crean, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, etc. Entonces Pedro es el que toma la palabra. Pedro es el que está al frente. También cuando hacen el primer concilio, Hechos capítulo 15, Pedro es el que termina la discusión que tenían, el problema teológico, digamos, doctrinal que tenían los apóstoles y Pablo. Pedro entonces es el que está a la cabeza. Entonces estas son algunas características que encontramos en las Santas Escrituras de la iglesia que fundó Jesús. ¿En cuál iglesia de ahora podemos encontrar estas características? ¿En qué iglesia podemos ver estas características? Constatar estas características. Porque hay algunos que mencionan que las características son los frutos del Espíritu. Es decir, dicen ellos que debe haber pura santidad en esta iglesia. Y eso no. La iglesia que fundó Jesús es una iglesia, también es otra característica de buenos y de malos. Habemos de todo. Ni todos somos santos, ni todos somos tan pecadores. El trigo, Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces es una iglesia donde hay gente buena, donde hay gente mala. Es una iglesia universal. Hay de todo. Porque el trigo y la cizaña, dice Jesús, déjenlos crecer juntos. Porque puede haber trigo que con el tiempo se transforme en cizaña. Y puede haber cizaña que con el tiempo se transforme en trigo. Es decir, a veces podemos estar realmente comprometidos viviendo una vida de santidad, pero 2, 3 años después, no sé, podemos caer terriblemente en el pecado y ya no salir adelante. Entonces, cuando habla de los frutos del Espíritu, se refiere de una manera personal. Como personas tenemos que comprometernos, tenemos que tratar de llevar una vida en santidad, una vida a la altura de la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, ¿en cuál iglesia de las actuales que encontramos hoy en día encontramos estas características que hemos mencionado a partir de las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, en los mormones no encontramos estas características. Los mormones fueron fundados por Joseph Smith. En los Testigos de Jehová también, que fueron fundados por Russell. No encontramos estas características de universalidad y otras características de la Escritura, del perdón que la iglesia puede conceder a través de los ministros ordenados. En la evangélica tampoco encontramos estas características. En las miles de sectas pseudocristianas también que hay, no encontramos estas características. El hecho de que se sientan santos,
eso no significa que sean la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia. Bien, esto desde la Biblia, desde la Sagrada Escritura. Ahora si nos vamos un poquito con la historia para determinar cuál es la iglesia que fundó Jesús, vamos a encontrar también muchas cosas interesantes a partir de la historia. En el año más o menos 110, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo de Juan el Evangelista, óiganlo bien, fue discípulo y lo ordenaron como obispo de Antioquía. Él dijo, y existen los documentos, los pueden checar en internet, él le llamó por primera vez a esta iglesia católica. También tenemos la lista de todos los papas, desde San Pedro hasta el papa actual. También tenemos descubrimientos arqueológicos, tenemos catacumbas, tenemos pinturas en esas catacumbas, tenemos capillas en las catacumbas donde celebraban la Eucaristía. Tenemos los restos óseos del apóstol Pedro. Tenemos templos que datan del siglo III, IV, V, del siglo VIII, del siglo XII, de 1500, de 1800. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia visible. Tenemos libros que escribieron personas católicas, santos católicos, santos y santas católicas. Por ejemplo, las confesiones de San Agustín, ese es un libro, pero todos los libros que escribió San Agustín son como 40 obras, que están así, libros gruesísimos para leer. Tenemos, por ejemplo, la Suma Teológica, tenemos la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, el segundo libro más vendido después de la Biblia. Tenemos la Vida Devota también, y muchos otros libros, Historia de un alma. Entonces, la huella de la iglesia que fundó Jesús está. Ahora, de estas otras iglesias que se dicen ser la iglesia de Cristo, ¿por qué no están en estos siglos? ¿Por qué no las encontramos en el siglo I, en el III, en el V, en el VIII, en el XII, en el siglo XVI, en el siglo XIV? ¿Por qué no hay templos que daten de ese tiempo? ¿Por qué la historia, los libros de historia no hablan de estas iglesias, de la pentecostal, de la evangélica? Porque no existían, porque no son la iglesia de Cristo, porque no arrancan desde Cristo, porque no vienen de Cristo. ¿Quién fueron los evangelizadores en América, sino la iglesia católica? Los primeros 12 misioneros franciscanos que llegaron en las barcas, en las naves de Cristóbal Colón, y muchos otros hechos. Entonces, desde la historia también no pueden comprobar que vienen desde Cristo. La única iglesia que puede comprobar que viene desde Cristo, que arranca desde Cristo, y por eso decimos que esta es la iglesia que fundó Cristo, es la iglesia católica. Les guste o no les guste, la única iglesia que fundó Jesús, que viene desde Cristo, que durará hasta el fin del mundo, que nada ni nadie podrá destruir ni vencer, es la iglesia católica. No hay más, no hay otra. Sean sinceros, ya no sigan engañando a la gente, ya no sigan mintiendo, porque solamente hay una iglesia, la iglesia que fundó Jesús. Las demás son changarritos particulares. Hasta la próxima, y queridos amigos católicos, prepárense, sean astutos como serpientes, sean mansos como palomas. Estad despiertos, dice la Escritura, vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Hasta la próxima.